Yo explico muchas veces que esto es como una sastrería. O sea, yo al vino lo tengo que meter en una barrica que le venga bien. Como uno va a un sastre y le hace un traje a medida, pues intentamos hacer algo con los vinos así parecidos. Yo soy Enrique Andrade, soy el director técnico de Bodega Resalte en la Ribera del Duero. Controlamos unas 80 hectáreas de viñedo de 100% tempranillo y elaboramos diferentes vinos en función al suelo y un poco a la crianza. Y trabajamos mucho viñedo viejo y de muchos sitios diferentes. Entonces la variedad tempranillo, dependiendo de dónde se críe, digamos dónde se cultive, el suelo, la exposición, la altitud y un poco el clon, nos va a dar perfiles diferentes de aromas y de sensaciones en boca, que eso lo mantenemos siempre por separado para luego ensamblar cada vino en la parte final de la crianza. Nos gusta trabajar siempre zonas muy altas y luego diferentes exposiciones. Nuestros viñedos están repartidos de forma muy dispersa a lo largo de la ribera. La variedad de tempranillo me parece que es una variedad muy versátil. Dependiendo de si se cultiva a mucha altitud o se cultiva en una exposición sur o norte, tiene una franja aromática diferente. Y eso para construir los vinos es muy interesante. El 90% encaja. Solo traemos algo a granel, pero de los viñedos que están más cerca. Entonces, al tener esta disposición de parcelas, de microparcelas a lo largo de la ribera, hay que traerlo en caja y de la forma más rápida posible. Y bueno, lo especial que tiene esta sala de elaboración es que nosotros trabajamos por gravedad. No usamos bombas. Entonces todo el flujo de la uva, desde que se pasa por mesa de selección, se despalilla, se llenan unos hobbies y todo pasa por el techo de la bodega sin tener que bombearse ni estrujarse. No es muy común verlo y menos aún que en una bodega que contemple toda la elaboración completa por gravedad. Tenemos dos tipos. Este es para la introducción de uva en fresco. Con lo cual tiene una simple válvula donde la uva cae por su propio peso cuando ya está despalillada y situada encima del depósito, y luego a partir del segundo día que ya hemos generado el mosto tenemos el siguiente, que tiene un sistema de apertura diferente. En los vinos se trata sobre todo de que pase de la piel al vino todos los compuestos más interesantes, y para eso lo que hay que hacer es homogenizar el depósito 1 o 2 veces al día. Entonces para eso nos ayudamos de esto. El obi se sitúa siempre en una zona más baja. Al conectarse con el depósito que está más alto, se llena a voluntad. Cuando creemos que está suficientemente lleno, pues lo que hacemos es cerrar las llaves y con el mismo puente grúa que hemos visto antes se verte sobre sí mismo con un sistema que tiene por aire comprimido. Entonces es un sistema digamos de mucho respeto hacia el fruto. O sea, no se trata de bombear ni de agitar, sino que el vino siempre pase caiga por su peso, fluya por su peso. Tenemos una pequeña fracción de roble americano, pero casi todo roble francés. Nuestras crianzas generalmente son media larga y el roble francés, por la estructura de la madera, te permite que el vino envejezca durante más tiempo con una microoxigenación y un aporte de aroma un poco más comedido que el roble americano. El roble americano es más comercial, más goloso, un poco más exagerado. El roble francés generalmente tiende más a hacer más fino, más complejo, y te aporta un poco más de tanino. Entonces, hay una parte de barrica nueva cada año y hay una parte de barrica usada. La proporción, dependiendo del año, va a ser la potencia de la añada y un poco el perfil, el corte de los vinos. Si venimos de añada muy fresca, la barrica nueva igual le aporta demasiados aromas a madera, con lo cual el vino se desequilibraría. Si tenemos una añada potente, podemos ponerle más barrica nueva porque va a estar compitiendo y va a haber una armonía. Pero siempre buscamos, sobre todo, primero, que haya siempre fruta. Y luego el uso de la barrica nosotros no lo usamos simplemente para aportar aroma, sino para que el vino se haga. O sea, nosotros metemos un vino a primeros de año, un vino turbio, todavía desequilibrado, con cierta acidez, un poco tánico y tal, y la madera lo que va a hacer es domarlo y ordenarlo. O sea, no es simplemente un aporte de aroma. Para eso tenemos distintos tipos de barrica en función al tipo de viñedo y al tipo de vino que queramos hacer. Por ejemplo, aquí tenemos barricas de 500 litros de roble francés. Esta evolución es mucho más lenta, nos va a preservar mucho más la fruta que una barrica de 2,25 de roble francés. Digamos, aquí hay menos superficie y hay más superficie. Como la superficie es la madera, ahí tendríamos mucho más aporte. Entonces,
que intentamos que cada vino tenga un viñedo concreto, un suelo concreto y una exposición, una elaboración diferente y una crianza diferente. Entonces, con la misma variedad lo que hacemos es 4 vinos pues diferentes. Como usamos todo corcho 100% natural, tiene que haber una humedad relativa alta para que el corcho también haga bien su función, esté bien hidratado y la transpiración entre el vino y el ambiente sea la correcta. El control de la temperatura, sobre todo para que exista una evolución constante, es importante. La Tempranillo es una variedad que necesita mucho oxígeno necesita mucho oxígeno para expresarse, y a lo mejor una temperatura muy baja puede afectar, digamos, a la expresión de la nariz. Entonces intentamos que sea una evolución bastante constante. A mí personalmente me gusta que los vinos pasen frío. El frío no es un problema para los vinos, el calor sí. Y a mí me gusta que la primera parte del año, cuando hemos metido el vino joven recién hecho en barrica, me gusta que pase frío porque es un sistema que me ayuda mucho a limpiar, me baja la turbidez y me elimina mucha microbiología. Entonces, claro, yo me ayudo del frío que hay en el exterior, que aquí en invierno hace mucho frío. Introducimos aire a las 6 de la mañana para reducir muchísimo de forma gratuita la sala de barrica, la temperatura de la sala de barrica. Entonces, durante enero, febrero y casi marzo mantenemos la temperatura de la sala de barrica, yo creo que por debajo de los 8 grados casi seguro. Entonces eso me supone también una estabilización de las sales del vino de forma natural muy interesante. En cuanto que empieza a hacer calor lo trasiego, y ahí ya hemos analizado un poco que microbiológicamente y físico-químicamente el vino está mucho más estable que si estuviera siempre, digamos, a 14 grados. La humectación es automática. Intentamos que se aproxime lo máximo posible al 70%, y bueno, tiene una variación, creo que el equipo salta al 65, una cosa así, y lo lleva rápidamente al 70. Con respecto a la temperatura, hacemos más un seguimiento visual de diferentes termómetros que tenemos en la sala, y vamos alternando depósitos con sala de barrica. O sea, al final el calor es un catalizador de reacciones. Si tú mantienes mucho tiempo el vino a altas temperaturas, el vino va a evolucionar mucho más rápido. Entonces, por eso a mí el frío no me preocupa. De hecho, el frío no hace daño al vino, pero el calor sí. Entonces, bueno, porque esté un par de días a 18 grados no va a pasar nada, pero digamos que cada día que esté a 18 grados cuentan como 3 o 4 de días que esté a 15. Para mí es un factor importante, o sea, desde la elaboración, desde la fermentación, elaborar vino a no muy alta temperatura preserva mucho más la acidez, los aromas y el color. Y luego en la conservación, en la sala de barrica, igual. O sea, una temperatura más fresca te va a producir que el alcohol también extraiga menos roble, menos aromas a roble, menos tanino, y que la evolución sea más lenta. Si la evolución es más lenta, tú vas a tener tiempo de irlo evolucionando poco a poco y que no te des cuenta que te has pasado. O sea, la evolución lenta, lo que decía, una barrica de 500 litros es como hacer un vino como a fuego lento, ¿no? Que tú vas viendo que evoluciona y que realmente el vino va cogiendo la madera y el equilibrio, digamos, más que la madera. Este vino evoluciona muy bien. Esto es un 2015, es un vino que se elabora con 7 parcelas distintas procedentes de 7 pueblos diferentes. Entonces, cada pueblo, cuando llega el momento óptimo de vendimia, nosotros hacemos un seguimiento bastante intenso de cada parcela. Si hay una parcela más alta, que dentro de una misma parcela hay 2 alturas, cogemos muestras de arriba y de abajo, un seguimiento intenso. Cuando llega el momento óptimo de vendimia, los viticultores vienen a por sus cajas y nosotros les damos un orden de vendimia. O sea, empieza por arriba, o coge mezcla, luego para coger el momento idóneo, porque la fruta en su mejor momento huele más, sabe más y tiene un poco su armonía ya y de forma natural. Cada pueblo se elabora por separado en depósitos diferentes. Se cría en barricas diferentes y luego trabajamos el ensamblaje final. O sea, cuando ya terminan los 14 meses de barrica que tiene que tiene un 80% francés y un 20% americano, cada lote se cata por separado y se empieza a trabajar el ensamblaje final. Generalmente tenemos más de lo que necesitamos para hacer un poco un vino
más completo. 2015 fue una añada parecida a la que tenemos ahora. Fue un año muy seco, quizás este año ya se veía que iba a haber muy poca producción, con lo cual una viña con poca producción y el año seco pues todavía madura mucho más rápido. Este año sí que viene bien de carga, pero el año es muy seco y eso sí que hará que avance mucho más rápido el ciclo, que la acidez sea mucho más baja, porque la planta tiende a consumir sus propios ácidos cuando entra en estrés hídrico, y un poco el alcohol probablemente sea un pelín alto. Por eso es muy interesante o muy necesario hacer mucho trabajo en campo para buscar el momento idóneo y decir ahora, y se vendimia mañana. Y si no está, pues esperamos a dentro de 3 días. Porque a lo mejor dentro de 5 días, de 6 días, de 7 días, la acidez ha bajado demasiado y el alcohol se ha subido mucho. Y el alcohol y la acidez tienen que estar de la mano, porque la acidez te va a dar sensación fresca, el alcohol te va a dar sensación cálida, y esas son dos sensaciones que tienen que ir muy equilibradas. Tempranillo, lo que os decía antes, es una variedad muy versátil. Por ejemplo, las zonas de arena, por ejemplo, tienen mejor nariz que boca, y suele darte muchos aromas a violeta, que es un aroma característico. Y luego, en función al tipo, a la madurez, digamos que la fruta en una evolución natural de la viña pasaríamos desde la fruta muy fresca a una fruta mucho más madura. Si tú esperas a vendimiar, te vas a encontrar más higo, regalí, fruta más negra, y si vendimias un poquito antes, te vas a encontrar quizás pues más frambuesa, más fresa, más mora, más ese momento de decisión de la vendimia es crucial.